agarra el cuchillo, agarra el fuego, sale caminando. A los 3 días, cuando vio el lugar que Dios le había citado, para atrás. Y se va para su casa una vez. Imagínense que eso pasara cuando Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, ¿qué pasó? Abraham dice: Señor, yo no hice lo que tú me dijiste, pero yo ensillé el burro, yo agarré la leña, yo traje los cabos, llevé Isaac. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Es como que Dios nos dice: tú sabes que tu vida tiene que ser comprometida a mí. Tú me dijiste a mí el día que tú me aceptaste que tu vida completa iba a rodar alrededor de mí. Pero yo vengo los domingos, Señor. Eso debe servir para algo, ¿no? Yo sé que yo tengo que entregarte mi vida a ti, pero aunque sea vengo los domingos, ¿no? Señor, yo sé que yo tengo que dar de la abundancia que tú me das. Pero, Señor, yo aunque sea hecho algo, yo siempre he hecho algo en las ofrendas, ¿no? Yo siempre he hecho algo, Señor. Yo sé, ¿entiendes? Que yo tengo que amar y perdonar a mi hermano, pero tú sabes, Señor, que cuando no me da tiempo a esquivarlo, yo le saludo aunque sea. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Yo sé que yo debo perdonar y amarlo, pero por lo menos yo lo saludo. Eso debe contar para algo. ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que si Abraham hubiese regresado para atrás, Dios le hubiera bendecido? ¿Dios hubiera estado contento porque fue la mitad del camino? ¿Usted cree, hermano, que si nosotros llevamos una media vida de servir a Dios, Dios nos va a bendecir? Dios está contento con nosotros porque nosotros vamos la mitad del camino, la parte que nosotros nos sentimos bien haciendo. La parte que se empieza a poner incómodo el terreno, nosotros nos adentramos un poquito más y no, aquí estoy un poco más cómodo, aquí para allá me parece que estoy un poco incómodo. Hermano, obedecer a media a Dios es desobedecer. Y tenemos que entender que si nosotros queremos ver la mano de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en toda nuestra vida. Nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero muchas veces no nos disponemos a hacerlo. Yo quiero hacer una preguntita. ¿Cuántos aquí creen que Dios tiene poder para salvarlo y darle vida eterna? ¿Cuántos aquí creen y confían que el día que muera Dios los va a resucitar y ustedes van a tener vida eterna en el reino de Dios? ¿Cuántos aquí creen que Dios tiene poder para eso? Amén. Hermano, si nosotros creemos y ponemos nuestra vida eterna en la mano de Dios, ¿por qué no ponemos nuestros problemas temporales y nuestras situaciones temporales de este pueblo que son nada comparado con la vida eterna? ¿Por qué si nosotros estamos dispuestos a confiar en Dios con nuestra vida eterna, no estamos dispuestos a confiar en Dios con los problemas pequeños de aquí? Si a mí me cambian el horario de trabajo, Señor, yo no puedo ir a la iglesia ahora porque ahora tengo que trabajar. Señor, tuve un accidente automovilístico, yo no puedo ofrendar esta semana porque tuve un accidente, o me fui de vacaciones, 2 semanas no estuve aquí, pero como ya estuve fuera, ya yo no voy a darte estas 2 semanas, yo lo gasté en las vacaciones. Hermano, ¿cuántas veces nosotros, entiende, nos acercamos a Dios desde ese punto de vista de que yo confío en Dios con mi vida eterna, pero no con las cosas aquí? Si yo no tengo el dinero que yo tengo que tener ahorrado, yo voy a apartarme de las cosas de Dios porque yo tengo que resolver este problema. Si a mí no me cae bien el hermano, yo voy a buscar la manera de dejarse por un lado porque yo no quiero sacrificarme en entrar y arreglar esa relación. Si a mí me canso por la mañana, yo no voy a venir a la iglesia los domingos, vengo los que pueda, los que estén un poco difícil el tiempo, estén un poquito llovinando, yo no voy porque eso me va a hacer a mí sentirme un poco incómodo. Hermano, si nosotros somos capaces de confiar en Dios con la vida eterna, ¿por qué no confiamos en Dios con las cosas más pequeñas? ¿Por qué cuando tenemos un problema, una situación, nos atormentamos y empezamos a tratar de buscar las soluciones nosotros en lugar de entregarlo todo a Dios y esperar que Dios provea? Porque la provisión de Dios es segura. El enemigo nos confunde, hermano, y tenemos que buscar la manera de nosotros cambiar la forma en que nos vamos a acercar a Dios, ¿entiendes? Todos tenemos, de alguna manera, Dios. Abraham tuvo el coraje de entregarle a Dios su único hijo, que dependía de toda su descendencia. Ahora nosotros no lo hacemos mucho cráneo, como decimos nosotros eso, la descendencia. Ahora para nosotros, si tenemos yo un hijo está bien, y si no tenemos está bien, mi hermano tiene, o un primo mío tiene. Pero en el tiempo de Abraham, hermano, la descendencia era lo más importante que tenían. Los hombres se sentían que ellos no eran nada si morían sin hijos,
y no podían pasar su nombre a una generación. El no tener descendencia era un castigo para ellos. Abraham estaba de lo más motivado porque ya iba a tener descendencia y de repente Dios le pide que mate a su hijo. Imagínense lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer para obedecer a Dios. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo por Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarle a Dios nuestros Isaac? Porque para Abraham Isaac era lo más importante. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el Isaac tuyo? ¿Cuál es el Isaac nuestro? Nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestro dinero, la televisión, los deportes, la bebida, la comida. ¿Cuál es tu Isaac? Piensen en eso y digan cómo ustedes están atesorando ese Isaac y estarían dispuestos ustedes a entregárselo a Dios. Ahora, Isaac, hermanos, Abraham no dejó de amar a Isaac. Cuando Abraham llevó a Isaac al altar, lo puso y estuvo dispuesto a degollar a su hijo, en ningún momento Abraham dejó de amar a Isaac. Solo que Abraham decidió amar más a Dios que a Isaac en ese momento. Isaac era la provisión de Dios para la vida de Abraham. Abraham en ese momento decidió más amar al proveedor que amar a la provisión. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros nos estresamos, nos preocupamos, nos ponemos bravos con Dios por las provisiones de Dios? Sabiendo que si nosotros estamos en la relación que Dios quiere con el proveedor, Él es el que nos da todas las provisiones. ¿Cuántas veces tú has tenido alguna discusión con tu esposa porque tú has querido orar más que ella o has querido dedicarle más a Dios que a ella, o ella ha tenido problemas contigo porque ella ha querido venir a más actividades en la iglesia que tú, o ha querido pasar más tiempo orando que tú, o ha querido llevar más los niños a estudios que tú? ¿Son realmente esas discusiones que tenemos? O es por ropa, o es por carro, o es por dónde vamos a pasar las vacaciones, es dónde vamos a gastar el dinero, hermanos, realmente la mayoría de nuestros problemas no tienen que ver con el proveedor, tienen que ver con las provisiones. Si nosotros reenfocamos nuestra vida y confiamos en el proveedor, las provisiones vienen. Muchas personas, hermanos, desgraciadamente vienen a la iglesia buscando las bendiciones de Dios en vez de buscar al bendecidor. Vienen buscando las provisiones en vez de buscar al proveedor. Ustedes han oído del cuento de la gallina de oro o del antílope dorado en algunos muñequitos rusos que habían antes que corría y echaba moneda de oro por los cascos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más importante, tener un camión lleno de los huevos de oro de la gallina o tener la gallina? Yo creo que la respuesta sería clara: la gallina es más importante. ¿Qué ustedes prefieren, tener el venado corriendo la semana que entra reproduciendo monedas o ser dueño del venado? Yo creo que la respuesta sería clara: tú quisieras el venado. Porque si tú tienes la gallina o tienes el venado, los recursos son ilimitados. Pero si tú tienes el recurso, un día ese recurso se va a acabar. Entonces mi pregunta es: ¿ustedes quieren los recursos o quieren a Dios? ¿Quieren las bendiciones o quieren al bendecidor? ¿Qué pasa, hermanos? Cuando tú decides confiar en Dios. Dice el versículo 16 a 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hermano, cuando Abraham decidió entregarle Isaac a Dios y pasó la prueba, ¿qué hizo Dios? No
toma a Isaac para atrás y toma todo esto más. Hermanos, si nosotros estamos dispuestos a entregarle a Dios ese Isaac que tenemos, eso que valoramos tanto, eso que le damos tanta importancia, cuando nosotros estamos dispuestos a entregarle a Dios, Dios nos va a devolver quizás muchas veces eso para atrás y nos va a dar todo lo demás que Él tiene para nosotros. Entendamos, hermano, que las bendiciones de Dios son ilimitadas. Quizás Dios tiene para ti cosas que tú ni siquiera, ni por tu cabeza han pasado, porque tú dices, yo nunca voy a poder tener eso, yo nunca voy a tener esa capacidad, yo nunca voy a tener esa habilidad. Eso yo ni siquiera voy a pensar en eso. Pero cuando tú te decides obedecer a Dios, servirle, Dios te da a ti mucho más de lo que tú piensas que eres capaz de recibir. Y eso es lo que yo quiero. Si tú te aferras hoy a tu Isaac, tu trabajo es más importante. Yo mi trabajo no lo puedo dejar, Señor, así que olvídate los domingos. Yo lo siento, yo creo en ti, pero a mí tú no me vas a agarrar en tu casa porque mi trabajo es el que mantiene mi familia, a mí me gusta lo que estoy haciendo, yo me siento bien ahí. Yo no lo puedo entregar. Ahora, ¿qué puede pasar? Dios te puede dejar tu Isaac, pero tú no vas a recibir nada más. Si tu Isaac es tu familia y tú dices, Señor, si mi esposa no viene, yo no vengo. Si mi hijo no tiene deseo de venir a la iglesia, yo tampoco voy a venir. Si mi familia hace una fiesta, yo me tengo que ir para la fiesta porque la familia es lo primero. Dios quizás te deje con tu familia, pero te vas a perder todo lo demás que Dios tenía para ti. Si tu dinero es lo más importante, Señor, ¿tú sabes qué? Yo tengo que tener mis ahorritos, yo siempre tengo que poner esta cantidad en el banco, yo me quiero decir, yo lo siento, yo te voy a dar algo, pero mi dinero no me lo toco. Para mí es muy importante y yo voy a dar nada más que lo que estoy dando, no cuente con eso. Dios te puede dejar ese dinerito, pero quizás te pierdas mucho más que Él tenía para ti, que ahora no te lo va a dar, porque tú no le estás entregando tu Isaac. El mensaje de hoy, hermano, radica es que Jehová Jireh, el Jehová proveedor, tiene grandes cosas para nosotros. Es un Dios que es el dueño de todo en esta tierra, en este mundo, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es el Dios que sus bendiciones, su provisión es ilimitada. Es el Dios que puede hacer milagros y ha hecho en nuestras vidas que son increíbles. Pero es el Dios que te va a probar. Es el Dios que quiere saber si tu corazón está con Él, si tu cuerpo está con Él, si las cosas que Él te dio, Él puede contarlas con Él. Entonces, hoy Dios le está llamando a ustedes para que ustedes entiendan cuál es ese Isaac que tú valoras y tú atesoras, y si en algún momento Dios te pidiera entregarlo, si tú estás dispuesto. Porque, hermano, si tú estás dispuesto a entregarle a Dios lo que en este momento es muy importante para ti, Dios te puede bendecir con muchas más cosas que tú no eres capaz ni siquiera de imaginar. Pongámonos de pie, cerremos nuestros ojos. Si hay aquí alguien hoy que quiere comenzar este año viviendo la bendición y la provisión de Dios, y para empezar todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, si hay alguien aquí que todavía su salvación no es garantizada, si hay alguien aquí que todavía cuando salga de esa puerta, si el carro resbala en el hielo y le pasa algo y muere, no va a ir al cielo, y no quiere tomar ese riesgo hoy, Dios le ha hablado y quiere garantizar que hoy quiere hacerse parte de la familia de Dios, que levante su mano y vamos a orar por esa persona para que reciba a Cristo como su Salvador. Hay alguien aquí hoy que quiere entregar su vida a Cristo, que no lo ha hecho anteriormente. Alguien que todavía no ha reconocido a Cristo como su Salvador, que quiera entregarle su vida a Dios. Mantengan sus ojos cerrados. Hay alguien aquí que quiere que Dios cambie su vida hoy, quiere entregársela a Cristo, que levante su mano. Si hay alguien aquí entonces que Dios le ha hablado hoy, que ha podido identificar en su corazón cuáles son sus Isaac, cuáles son esas cosas que valora y atesora y que quiere hoy entregárselas en los pies de Cristo, quiere decirle, Señor, yo como Abraham no entiendo, yo como Abraham quizás no puedo entender si yo te entrego esto a ti, ¿qué va a pasar después?
Pero yo confío, Señor, de que tú te vas a hacer cargo de mí. Yo confío, Señor, de que si yo te entrego esto a ti, yo voy a ver tu mano proveedora en mi vida. Yo confío, Señor, de que si yo en fe entrego mi problema a ti, tú me vas a permitir ver la solución. Yo confío, Señor, de que si yo entrego mi vida a ti, tú la vas a llevar en mejor dirección de la que yo estoy haciendo ahora. Señor y Padre, te pido en el nombre de Cristo, Señor mío, que tú seas con nosotros, con cada una de las familias que están aquí, Señor mío, representadas hoy, Señor. Te pido por los que no pudieron venir, Señor, que tú les bendiga y les ayude, Señor. Te pido por Fátima y los hermanos que no pudieron venir porque están enfermos hoy, Señor. Que tú les des sanidad, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo, Señor mío, que tú toques los corazones de cada una de las personas que escucharon tu palabra hoy, Señor. Y que tú les hables, que tú les toques, Señor mío, que ellos puedan entender, Señor, que ellos pueden confiar en ti. Padre, te ruego que tú les digas, Señor, que ese problema que ellos tienen en este momento, si ellos lo ponen en tus manos, si ellos en lugar de salir a buscar la solución en el mundo, vienen a buscar la solución en ti, tú les puedes resolver ese problema. Te pido, Padre, que ellos puedan confiar de esa provisión que tú prometes en tu palabra después que pasamos las pruebas, Señor, que está por encima de nuestro entendimiento. Te ruego, Padre, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Te pido por nuestra familia, por nuestros matrimonios, Señor. Te pido por nuestra iglesia, Padre. Te ruego en el nombre de Cristo, Señor, que seamos instrumentos poderosos para poder partir tu palabra y el evangelio a otros lugares y a otras personas que todavía no lo conocen. Sé, Padre, con estos invitados que vinieron hoy, Señor mío. Sigue tratando con ellos, Señor mío. Sé con estas muchachas que estuvieron aquí por la mañana. Sé con los varones, Señor, que están aquí con nosotros hoy, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea trabajando con ellos, Padre. Y si tú los traíste hoy con un propósito, Señor, que tú los traigas de vuelta, Padre. Porque confiamos, Señor, de que tu poder y, Padre, tu provisión, Señor, es más que suficiente en este mundo caído y temporal en que vivimos. Te damos gracias por todo y te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros esta tarde, Padre, en la apertura de la misión en Chernobyl. Te ruego, Padre, que tú traigas las familias que ya tú elegiste, Señor, que están prestas y dispuestas para recibir el mensaje del pastor Juan hoy, Señor, y te pido que tú uses con poder a ese varón. Y que tú bendigas, Padre, esta iglesia tuya, Señor, que tú estás abriendo hoy para que crezca y florezca, Padre, hablando de tu palabra. Sé con ellos y sé con nosotros, Padre. En el nombre de Cristo oramos, Padre amado. Amén. Dice la Biblia.